Video número 7 de nuestro curso de Excel nivel 2. ¿Qué vamos a ver? Simplemente vamos a ver en este video la función contar y la función concatenar, ¿sí? Las funciones de concatenar. Entonces, o de unir textos. Vamos a abrir este archivito, ¿sí? Contar a concatenar, para ver nuestro ejercicio. Yo ya lo tengo aquí abierto. Entonces tengo con una hoja para trabajar lo de contar y en otra hoja para trabajar lo de concatenar o unir textos, ¿sí? Textos o valores. Bueno, entonces nosotros sabemos cómo usar la función contar, ya que es una función básica dentro de Excel, ¿sí? Estamos en nivel 2, una función ya más avanzado. Entonces nosotros vamos a aprender a trabajar la función contar, pero en este caso vamos a ver qué diferencia hay entre la función contar y contar. Simplemente yo tengo esta tablita y con la función contar y la función contar vamos a sacar los resultados y así comparar su contenido, ¿sí? Y verificar cuál es la diferencia entre estas dos funciones. Cabe recalcar que las funciones actúan exactamente de la misma manera, tienen el mismo parámetro, ¿sí? Y simplemente me va a ir a contar registros, ¿sí? Vamos a ver para qué me sirve la función contar. Si yo voy y saco información, ¿sí? Voy a contar los registros de esta columna, ¿sí? Pero con la función contar, y acá con la función contar, ¿sí? Entonces vamos a usar la función contar y simplemente voy a seleccionar los rangos de las celdas, ¿sí? Simplemente le doy enter y me sacó como resultado 0. Vamos a ver qué pasa con matemáticas, ¿sí? Voy a seleccionar mi rango de celdas y simplemente le doy contar, ¿sí? Ahí cierro y ya me arrojó un resultado, pero aquí no me arrojó ningún resultado, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la función. Bueno, sí me arrojó un resultado, pero el resultado es 0, no me encontró nada. Vamos a ver qué pasa con la función contar, ¿sí? Con la función contar voy a seleccionar lo mismo y comparamos. Aquí me sacó con la función contar resultado de 0, pero aquí sí me sacó un resultado de 13. Vamos a ver cuántos registros hay acá. 13, ¿sí? Me contó 13 registros. Vamos a ver qué pasa con la función contar. Contar, pero si voy lo traigo de acá. ¿Listo? Aquí me trajo en C con la función contar 0, pero en C con la función contar me sacó un resultado de 13. En matemáticas me sacó un resultado de 11, ¿sí? Vamos a ver aquí cuántos registros hay. 11, ¿sí? Recuento de 11. Y acá con la función contar me sacó exactamente los mismos registros. Entonces, ¿qué pasa con la función contar? Simplemente me va a contar aquellas celdas o aquellos datos que sean numéricos, ¿sí? Por eso es que aquí al utilizar la función contar en celdas que su contenido es texto, me saca un resultado de 0, ¿sí? No me encuentra ningún valor numérico. Si yo voy y le agrego acá un valor numérico, entonces ya su resultado es 1, ¿sí? Entonces esa es la función contar.
¿sí? Y aquí, como matemáticas es valores numéricos, entonces ya me los contó. En cambio, con la función contara, lo que pasa es que viene y me cuenta cuántas celdas, cuántos registros de acá, cuántos valores. El contenido de las celdas no es vacío. Si la celda es vacía, no me la cuenta, ¿sí? No me la cuenta. Pero ¿cómo sé si esta celda es vacía o no? Yo vengo y presiono F2 y se ubica al lado izquierdo de mi celda, ¿sí? El cursor. Eso quiere decir que no hay nada. Pero vamos a verificar qué pasa acá. En este resultado, si yo le doy un espacio, le doy Enter, ya me lo tomo como un valor, ¿sí? Entonces, tengo que saber si la celda realmente es vacía. Ya cuando le agrego a una celda un espacio, así la celda no tenga contenido, ¿sí? Visible. Entonces, me lo está contando, ¿sí? Ya no es vacía la celda, sino que tiene un espacio, ¿sí? Entonces, vengo y lo quito y aquí ya se me convierte en tarea, porque ahora sí la celda está en vacía, ¿sí? Entonces, lo que le interesa a la función contara es que esas celdas no estén vacías, ¿sí? No importa el contenido, el tipo de contenido de la celda, viene y me la cuenta, ¿sí? Por eso es que con la función contara me arrojó resultados, ¿sí? Diferentes a 0. En cambio, con la función contar, si yo utilizo texto en una celda, entonces me va a arrojar que su resultado es 0. No me lo va a contar, ¿sí? Lo mismo pasaría acá. Contar el área de ubicación me arroja 0, pero en inglés me arroja un resultado de 15. Ahora con la función contara, aquí qué resultados me arroja, me arrojó 14, y aquí contara me arroja los mismos que la función contar, ¿sí? Los mismos 15. Entonces, esto es la función contara en comparación de la función contar. Ya sabemos que la función contar tan solo me cuenta aquellas celdas o aquellos valores que sean numéricos, ¿sí? Y la función contara me cuenta todo lo que tenga contenido, ¿sí? Todas las celdas que tengan contenido, ¿sí? Si yo utilizo aquí la función contar, pero con valores, por ejemplo 1,5,6, pero aquí agrego un texto, ¿sí? Texto, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? De 3, porque 3 son 3 números, 3 valores numéricos y un texto, ¿sí? Me arroja 3, pero ¿qué pasa si arrastro acá y utilizo la función contara? El resultado va a ser de 4, ¿sí? Porque hay contenido. No interesa si es numérico, alfanumérico, texto, no me interesa ahí, ¿sí? Entonces, esto es la función contar. Eso no quiere decir que aquí yo agrego también un número dentro de esa celda. Pero es que contiene números. No interesa, porque hay un texto dentro de esa misma celda, ¿sí? Entonces, simplemente esos serían los ejemplos de la función contar. Y contara para que los empleen en sus quehaceres diarios. Ahora veamos las funciones de concatenar, ¿sí?
Entonces pasamos a la hoja de concatenar. Yo tengo una tabla de datos, ¿sí? Esa tabla de datos, ¿cómo sé que es una tabla de datos sin un rango? Simplemente porque se me habilita aquí una opción que se llama diseño, ¿sí? Una pestaña de diseño. Yo le doy clic acá. Esa tabla tiene un nombre, concatenar datos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le doy convertir en rango? ¿Sí? Simplemente ya se me desaparece la opción que yo deseo, ¿sí? La opción de la tabla, la opción de diseño. Entonces voy a dejarlo como estaba antes, ¿sí? Ahí diseño ya. Y ahorita vamos, de pronto para las personas que no saben, ahorita más adelante miramos cómo se crean tablas, ¿sí? Ahora, vamos a ver la primera función de concatenar. Si yo me ubico en los nombres de estas celdas, ¿sí? En estas celdas tiene un mensajito, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Comentario, ¿sí? Entonces eso tiene un comentario. ¿Y qué me está indicando acá? ¿Sí? Me está indicando qué es lo que yo debo incluir en cada una de estas columnas, ¿sí? Entonces, pero antes de hacer el ejercicio, vamos a ver qué pasa con concatenar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí cuando yo escribo conca, también me aparece concatenar datos. Acuérdense que esta tabla se llama concatenar datos. Entonces, esto es una tabla, no es una función. ¿Cómo yo reconozco las funciones? Simplemente porque su icono es un fx. Ahí ya sé que este concat es una función, que este concatenar es una función, ¿sí? Aquí me aparece como un signo de admiración, como una alerta, es porque algo está pasando con esa función dentro de mi equipo, ¿sí? Puede que en sus equipos no aparezca, ¿sí? Pero en mi equipo algo está pasando con esa función. Vamos a ver que no nos saque errores. Entonces, simplemente vamos a usar la función concatenar inicialmente. Me pide unos textos por separado, ¿sí? Aquí, inicialmente. ¿Qué pasa si yo selecciono un rango? ¿Sí? Aquí yo estoy seleccionando un rango, pero no me aparece en forma de rango, me aparece de esta manera porque simplemente esto es una tabla y me está indicando que me seleccione con esta arroba, ¿sí? Me está indicando que me seleccione unas celdas, ¿sí? Desde la tabla, la columna primer apellido, que es esta, hasta segundo nombre, es decir, hasta acá, ¿sí? Que yo tengo una selección de celdas. Para eso es esta arroba, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le doy, cierro mi función y le doy enter? Me va a sacar un error de valor, simplemente porque la función concatenar no me acepta rango de datos, son celdas o valores por separado. Entonces, para ello, ahora sí miremos qué me está pidiendo acá. Acá me está pidiendo que en esta columna una el primer nombre y el primer apellido, teniendo en cuenta los espacios. Entonces, no voy a tener en cuenta los espacios por el momento. Entonces, concatenar, ¿sí? Y voy a unir primer nombre, ¿sí? Acuérdense, esta arroba me está indicando que de esa columna primer nombre yo tengo seleccionada una celda o un rango de celdas, ¿sí? Y que me lo una con el primer apellido, ¿sí? No tengo en cuenta por el momento los espacios. ¿Qué pasa si le doy enter? Simplemente que viene y me une el contenido de estos valores que le estoy indicando acá, ¿sí? Pero no me está teniendo en cuenta los espacios, ¿sí? No me aparece el espacio aquí, Derian espacio Lerma,
¿Cómo yo agrego eso? Simplemente me voy a ubicar acá, después del primer valor, punto y coma, y simplemente voy a agregar comillas, entre comillas, un espacio, ¿sí? Y cierro. Entonces eso quiere decir que ahora mi segundo valor, ¿sí? Va a ser un espacio, ¿sí? Yo tengo un espacio ahí, ¿sí? Entonces cuando yo le doy enter, ahora sí me aparece mi espacio, lo que yo le estoy indicando ahí, ¿sí? Entonces de esta manera se trabaja concatenar. Veamos el segundo ejemplo. Con la función concatenar me está pidiendo que una el primer nombre, el segundo nombre y el primer apellido teniendo en cuenta los espacios, ¿sí? Entonces lo mismo, concatenar, ¿sí? Primer nombre teniendo en cuenta los espacios, entonces entre comillas un espacio. Veré que aquí no había puesto. Ahora sí. Segundo nombre, el espacio y primer apellido. ¿Listo? Enter. Listo, ya me aparece primer nombre, segundo nombre y primer apellido, teniendo en cuenta los espacios. Ahora, este concatenar 3 me dice que una los dos nombres y los dos apellidos teniendo en cuenta los espacios. Entonces, simplemente venimos concatenar primer nombre, espacio, no le dejé, ahora sí, segundo nombre, el espacio, primer apellido, y el espacio, y ahora el segundo apellido, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a unir primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido teniendo en cuenta los espacios, ¿sí? Y acá me hizo falta por cerrar algo. Venga a ver qué fue lo que... es que aquí se me fue 2 puntos y es punto y coma, ¿sí? Entonces enter y ya me aparece el nombre acá, todo por separado por cross, ¿sí? Y yo voy y selecciono todo, no me lo restauro, automático, ahí ya tengo todos los nombres y apellidos de esta manera, ¿sí? Entonces ya no hay pierde, ¿sí? Ahora, antes de salir de la función concatenar, yo quiero que no me aparezca solo este nombre, pues de la columna de concatenar 3, columna G, el nombre así solito. Quiero que me aparezca, digamos acá, con un nombre adicional. Quiero que me aparezca, mi nombre completo es Derian David Lerma Franco. Mi nombre completo es Ledis Pérez Alarcón, ¿sí? Entonces, simplemente nosotros también podemos utilizar textos adicionales, unir textos. Entonces, entre comillas, voy a colocar mi nombre completo es, y teniendo en cuenta el espacio después del es, ¿sí? Cierro comillas, punto y coma, y voy a concatenarlo, a unirlo con esta celda, ¿sí? Simplemente cierro paréntesis y le doy enter. Entonces ahí ya aparece mi nombre completo, es Derian David Lerma Franco, ¿sí? Si le doy doble clic ya me aparece todos los nombres, ¿sí? Todos los nombres ya me aparecen ahí, ¿sí?
ustedes van a decir, ¿y esto para qué me sirve? No sé, de pronto ustedes que manejan formatos, todo eso, necesitan completar alguna información, ¿sí? Que la información está separada entre celdas y que les aparezca en una sola celda. Algunos lo pueden hacer con otras funciones y pues esta es una forma de unir esos contenidos, ¿sí? Entonces esto es concatenar, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con concat, la función concat. Resulta que concat también es una función para unir textos, pero a diferencia de concatenar, es que aquí sí me permite seleccionar datos, ¿sí? Pero esos datos obviamente me los va a concatenar en orden. Me une esta celda, luego esta y esta celda, ¿sí? Y no tiene en cuenta los espacios, ¿sí? Entonces simplemente me aparece Lerma, Franco, Derian, David, ¿sí? No tiene en cuenta los espacios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, o sea, con concat, que me muestre lo mismo que hice en concatenar, ¿sí? Acá no tengo los comentarios, pero acá sí. Recuerden que acá quiero que me muestre primer nombre y primer apellido teniendo en cuenta los espacios. Aquí primer nombre, segundo nombre, primer apellido teniendo en cuenta los nombres, y aquí que me una los nombres y los apellidos teniendo en cuenta los espacios, ¿sí? Entonces, concat, primer nombre, y voy a usar exactamente como lo hice con concatenar, ¿sí? Y primer apellido, enter, ya tengo mi nombre. Ahora, concat, primer nombre, espacio, segundo nombre, espacio, primer apellido, y ya tengo este. Entonces este nombre, este resultado y este resultado son lo mismo, y este resultado es exactamente el mismo. Ahora con concat, y quiero que lo que me muestra acá sea exactamente lo mismo que concatenar 3, ¿sí? Entonces simplemente primer nombre, segundo nombre, primer apellido, espera si lo puse bien, acá no había puesto ahora sí, dejo el espacio, y segundo apellido, ¿sí? Enter, y ya me trajo el nombre completo que corresponde a este mismo, y ahí ya tengo los resultados con la función concat. Y voy y hago exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a mostrar acá con la función concat, ¿sí? Mi nombre completo es, cierro, y aquí voy a usar enter, y listo, ya obtuve el mismo resultado de acá, es este mismo, ¿sí? Entonces simplemente rastro y ya tengo los resultados, ¿sí? Con la función concat, y son exactamente los mismos que las funciones, que la función de concatenar. ¿Listo? Estos se llaman funciones, y ahora concatenar y concat son funciones, pero ahora vamos a ver cómo se utiliza, cómo unimos nosotros texto, contenido, valores
pero con el operador ampersand, que también me permite concatenar, ¿sí? Entonces, simplemente este es muy sencillo. Voy a concatenar primer nombre con primer apellido, teniendo en cuenta los espacios. Entonces simplemente yo voy y selecciono la celda del primer nombre, voy a dejar un espacio, ampersand, ¿sí? Es la Y, ¿sí? Esa Y que del alfabeto griego. Dejo un espacio, voy a seleccionar mi primer apellido, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Me va a dejar sin espacios, ¿sí? Entonces, para dejar el espacio, acuérdense, voy a dejar este espacio que coloco ampersand y de esta manera voy a dejar el espacio, ¿sí? Y ahora sí, enter. Ahora sí me reconoció, ¿sí? Entonces vamos a hacer el otro. Primer nombre, ampersand, espacio, segundo nombre, ampersand, espacio, ampersand, y voy a colocar el primer apellido y enter. Entonces ya me trajo este contenido. Y ahora, ¿y eso qué quiere decir? Que todo esto, esta primer fila, utilizando funciones diferentes, me arroja exactamente lo mismo. Funciones y el operador ampersand. Ahora vamos a unir primer nombre, ampersand, espacio, cierro, ampersand, segundo nombre, ampersand, espacio, ampersand, primer apellido, ampersand, espacio, ampersand y segundo apellido, ¿sí? Y aquí ya me arrojó los resultados con el operador ampersand, ¿sí? Y son exactamente los mismos que la función concatenar y la función concat, ¿sí? Entonces ya es cuestión de ustedes cuál utilizar, cuál se les facilita más, ¿sí? A la final es exactamente lo mismo, con cuál se sienten a gusto. Ahora vamos a hacer con este mismo, ¿sí? Vamos ahora a poner el nombre, mi nombre completo es, entre comillas, ¿sí? Ampersand, y voy a dejar esta celda, ¿sí? Enter. Ya me aparece de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí es concatenar, aquí es concat y aquí es ampersand, ¿sí? Entonces tenemos ya nuestras tres funciones, nuestras dos funciones de unión de texto, ¿sí? De valores, y nuestro operador ampersand, ¿sí? Ya ustedes decidirán cuál usar, con cuál se sienten mejor. Entonces eso es todo por este video. Pero antes de eso les había dicho cómo voy a crear tablas. Tengamos en cuenta, no se vayan a asustar, ¿sí? Nosotros aquí, esto me está indicando que estoy seleccionando una celda o un rango de celdas de esta columna. ¿Por qué? Porque esta tablita es, estos datos, esto que ustedes ven acá es una tabla, ¿sí?
Entonces me está indicando acá que estoy seleccionando unas celdas de esta columna, primer apellido. Lo mismo pasa acá, estoy seleccionando unas celdas de primer apellido, ¿sí? Primer apellido, primer nombre. ¿Qué pasa? Si yo me ubico dentro de la tabla y voy a diseño y le digo acá convertir en rango, ¿sí? Entonces aquí me pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Le digo que sí. Listo. ¿Qué pasó? Resulta que yo le quité a esta tablita que yo tengo acá, ¿sí? Una tabla normal, le quité el formato de tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya no me aparece la opción de diseño, ¿sí? La opción de diseño ya no me aparece. ¿Cómo yo hago para crear una tabla? Simplemente yo puedo presionar control Q, ¿sí? O control T, como ustedes quieran, ¿sí? Pero digamos, para que no me seleccione todo este rango, porque miren, si ustedes se dan cuenta, me está seleccionando toda la tabla, todo esto, y yo no quiero. Yo quiero que me seleccione solo esto. Entonces yo puedo modificar acá y decirle que me seleccione los datos desde acá, que van a ser mis encabezados, hasta abajo, ¿sí? Ese va a ser mi rango de datos. Y yo le indico acá, dejo habilitado que la tabla tiene encabezados, ¿sí? Aceptar. Listo. Ya con eso, ustedes se dan cuenta, aquí cuando yo voy y selecciono una tabla, una celda de esa tabla, me aparece la opción de diseño. Si yo voy, me ubico acá, que no hace parte de una tabla, pues ya no me aparece, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo me desplazo? Aquí ya no me aparecen las letras, sino me aparecen los nombres de los campos de la tabla, ¿sí? Esa es la grandeza de crear tablas, ¿sí? Si yo agrego más datos, ¿sí? Me va tomando el formato como tal, ¿sí? Como yo quiera. Si yo tengo, por ejemplo, quito esto, una función contar normal, contar, la función contar, y le voy a decir, por ejemplo, esta celda, que me cuente los datos de esa tabla, ¿sí? Entonces me dice que hay 25 datos, ¿sí? 25 registros. Pero ¿qué pasa si yo le agrego acá uno? Me va aumentando, me va tomando el contenido de esa tabla, ¿sí? Aquí lo mismo, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, aquí la función contar, y voy y selecciono esto, ¿sí? Me está indicando que hay 25 efectivamente, pero si yo lo voy y le agrego, pues ya no me toma nada. ¿Por qué? Simplemente porque aquí me aparece un rango de datos, ¿sí? Esto es un rango de datos, pero acá esto es una tabla. Entonces, a medida que yo agregue información a ese rango de datos y mi función está con un rango de datos, tan solo me toma, por obvias razones, ese rango, ¿sí? Pero en cambio la tabla, ¿sí? Mire cómo cambia, me va a contar todo lo que yo vaya agregando adicionalmente, ¿sí? Ya no se limita hasta esta celda, sino que todo lo que yo agregue de ahí para abajo me lo va a calcular también dentro de la función, ¿sí? Entonces, esto es la forma de trabajar tablas, ¿sí? Nos ahorra mucho cálculo adicional. Nosotros normalmente, inicialmente, lo que hacíamos era hacer contar hasta donde iba y luego
si nosotros agregamos dentro de esa tablita normal que teníamos información, ¿sí? Aquí abajo, por ejemplo, entonces teníamos que modificar en la otra función, en alguna de las funciones teníamos que modificar el rango, ¿sí? Entonces ya con estas tablas no necesitamos modificar rango, ¿sí? Entonces esto era para hacer la aclaración. Entonces esto es todo por este video. Nos vemos en el próximo video.